Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Pedro Armendáriz fue uno de los actores más queridos y conocidos de la edad de oro del cine mexicano. Su carrera artística fue grande como él mismo, actuando al lado de las grandes luminarias de su época y participando en más de 100 películas. El talento de Pedro no conoció fronteras, llevándolo más allá de esta tierra de los hijos del sol y filmando en países como Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra y España, incluso participando en una de las legendarias películas de James Bond titulada From Russia with Love, desde Rusia con amor. Su carrera lo llevaría a la meca del cine mundial, Hollywood, donde participó en más de una decena de largometrajes. Armendáriz hablaba perfectamente el inglés, lo que le abriría siempre las puertas a nuevos y mejor pagados trabajos como actor. Pero precisamente su gran talento sería de manera indirecta su propia desgracia, llevándolo finalmente a tomar aquella fatídica decisión de quitarse la vida en un hospital de los Estados Unidos. Y aunque él jaló el gatillo, en realidad no sería el culpable de terminar con su vida, sino otros más, los cuales jamás serán llevados a la justicia. Os deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes desea traerles el día de hoy la caída de Pedro Armendáriz, Howard Hughes y la bomba atómica, un crimen silencioso. Pedro Armendáriz fue toda una figura del cine nacional. Su profesionalismo, su disciplina y su gran talento lo llevó a mayores y nuevos retos en su carrera artística. Armendáriz hablaba el inglés con fluidez, ello gracias a que de niño se educó en los Estados Unidos cuando se fue a vivir con su tío que vivía en Texas. Después de la muerte de su madre, que era de origen estadounidense, se trasladó a California, donde se interesó en la actuación durante su estancia en la Universidad de California, donde por cierto también se graduaría de ingeniero. Después de esto, se trasladó a la Ciudad de México, donde laboró como ferrocarrilero, guía de turistas y periodista. Simplemente no se rajaba al trabajo. Filmaría su primera película a los 22 años de edad. Con su fama ya cimentada en México, su carisma y fluidez en el idioma le abrirían las puertas en Hollywood con dos éxitos, Fort Apache y The Fugitive, ambas dirigidas por el director John Ford. En esta película trabó amistad con John Wayne, el cual, a pesar de ser abiertamente racista, no pudo sino admirar el talento y personalidad de Armendáriz, ganándose y cultivando esta amistad entre ambos. El nombre de Armendáriz comenzó a adquirir fama, lo que hizo ser considerado para más proyectos cinematográficos. Pero su talento sería una causante indirecta que terminaría por costarle la vida. Es aquí donde aparece Howard Hughes, el visionario, magnate multimillonario, inventor y aviador, cuyas empresas y visiones comerciales, así como tecnológicas, aún están entre nosotros, e incluso la figura de Tony Stark o Iron Man sería inspirada en su persona. Le gustaba también producir cine. El excéntrico multimillonario produjo 14 películas, pero la última de estas sería fatal. Hughes deseaba a toda costa producir una película épica que eclipsara las mejores superproducciones de su tiempo. Esta se llamaría The Conqueror o El Conquistador, la cual nos narraba la vida del señor mongol de la guerra, Temujin, quien a la postre se convertiría en Gengis Khan. No obstante, este largometraje parecía estar destinado al fracaso. En primer lugar, el guión parecía no tener coherencia, siendo rechazado por varios directores que consideraron que parecía más la tarea escolar de un niño que la de un guionista profesional de Hollywood. En segundo lugar, este había sido pensado para el legendario actor Marlon Brando, quien lo rechazó por no tener tiempo para realizarlo. Sería John Wayne quien aceptaría tomarlo, ello a pesar de que el papel distaba mucho de su figura mítica de vaquero, la cual se había forjado ya por años. Pero el dinero ofrecido a Wayne, el cual era considerable, terminó por convencerlo de que todo era posible por el arte. Incluso se hacía necesario aventar las botas de vaquero en un rincón y portar vestimenta oriental. Pedro Armendáriz sería contratado para el papel de Yamuga, la mano derecha de Khan. La producción de esta película se hizo en contra de todo consejo, pues Hughes estaba obsesionado con producir este largometraje, pero los defectos en la misma eran más que evidentes. Wayne, toda su vida, había interpretado papeles de vaquero, por lo que se veía, si no ridículo, sí muy extraño, interpretando el papel de un asiático
y más cuando este tenía un marcado acento vaquero. La película, a pesar de que supuestamente se desarrollaba en Mongolia, solo tenía 2 asiáticos en la misma. Indígenas norteamericanos hicieron el papel de mongoles, pero esto no era todo. La locación donde se filmó Probar sería mortal, pues esta se realizó en el estado de Utah, en los Estados Unidos. De 1951 a 1962, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, AEC, por sus siglas en inglés, detonaría más de 100 bombas nucleares al aire libre, lo que arrojó a la atmósfera una cantidad indeterminada de polvo radioactivo a través de los valles y cañones del sur de Utah y el norte de Arizona. Estas pruebas, se decía, fortalecerían y asegurarían la paz y seguridad mundial. Ya hemos visto cómo ha funcionado. Muchas familias, sin saber a lo que se exponían, se reunían en puntos estratégicos para presenciar estas pruebas nucleares, sin sospechar que la muerte estaba cerca. El personal de la producción del Conquistador sería tocado por este ángel invisible de la muerte, pues el rodaje de la película duraría aproximadamente 3 semanas, donde todos respiraron sin saberlo polvo y aires radiactivos de la zona, así como bebieron el agua que se tomaba de pozos contaminados por la radiación. Pero si esto fuera poco, Howard Hughes, para darle más realismo a la película, compraría más de 60 toneladas de arena de Utah, para simular tormentas de polvo, así como dunas desérticas. No hace falta explicar mucho las consecuencias que esto traería. Para el año de 1980, 92 de los 220 actores y miembros del equipo de producción que participaron en The Conqueror habían sido diagnosticados de cáncer, entre ellos todos los actores principales, así como el director. Además, los caballos que se usaron en la película tuvieron que ser sacrificados. 46 miembros de la producción murieron por ello, incluidos John Wayne, Dick Powell, Susan Hayward y todos los miembros principales de reparto, entre los que estaba Pedro Armendáriz, el cual sería el primero en mostrar los síntomas como consecuencia de esta exposición. Para quienes digan que esto quizá fue una casualidad, las probabilidades estadísticas de que esto suceda en un grupo único de personas son de 1 en 10 millones. La película tendría un presupuesto de $6 millones, logrando recabar 9 millones en ventas de taquilla, lo que se considera un fracaso comercial. No obstante, Armendáriz continuó laborando en Hollywood. En 1962 obtendría un papel importante en la segunda película de James Bond, From Russia with Love, desde Rusia con amor, al lado del legendario actor ya desaparecido Sean Connery, donde daría vida al papel de Ali Kerim Bey, jefe del servicio secreto turco. Esta película sería su última. Durante el rodaje de la misma, Armendáriz comenzó a sentir malestares de salud. Sintió dolores de cadera que lo paralizaban, al grado que tuvo que grabar muchas escenas estando sentado. Pero a pesar de los terribles dolores, como todo un profesional, terminó de grabar la película, pues aún con todo el glamour que podamos pensar de su vida, Armendáriz necesitaba el dinero para su familia, por lo que pensando en ella, decidió filmar esta última película. Como consecuencia de estos dolores, se sometió a una serie de estudios, donde se le diagnosticó primeramente un cáncer de riñón, el cual con el paso del tiempo se iría complicando hacia otras áreas. Los dolores por los que Armendáriz pasó fueron intensos y horrendos, y pensando precisamente en que su familia quizás se gastaría todos sus recursos financieros en un vano intento por curarlo, que tomaría una fatídica decisión. Comenzó metódicamente a escribir cartas para sus seres queridos, donde se despedía e intentaba explicar los motivos de su decisión. En esta les exponía que esta decisión no la había tomado de la noche a la mañana, pero que no estaba dispuesto a pasar por una larga agonía, ni hacerlos pasar a ellos por la misma. Agregaba en las mismas que los amaba con toda su alma, así como su corazón, y que estaba profundamente orgulloso de ellos, que se sentía agradecido de haberlos tenido en su vida, y lamentaba la gran pena que iba a causarles. Después de escribir estas cartas, las acomodó junto a la mesa que tenía a su lado durante su estancia en el hospital de la Universidad de California en la ciudad de Los Ángeles, donde se había internado para comenzar un nuevo tratamiento de quimioterapia para un cáncer de glándulas linfáticas que se le había desarrollado. El 18 de junio de 1963, Armendáriz se quedó solo en su habitación durante 45 minutos. Su esposa
había salido a buscar algo de comer. Y aprovechando su ausencia, Armendáriz tomó la pistola que le había llevado su esposa, una Magnum calibre .357 de su colección personal, pues le había dicho a ella que deseaba regalársela al oncólogo que lo trataba como un regalo por sus atenciones. Tomando la misma, se colocó el cañón directo al corazón, donde aproximadamente a las 2 de la tarde, de un solo disparo, Armendáriz dejó este mundo. Pedro tenía tan solo 51 años de edad. En Utah, a principios de la década de 1960, comenzaron a aparecer múltiples casos de leucemia infantil y cáncer en adultos. Algo muy raro, pues el estilo de vida de los habitantes de aquella zona, mayoritariamente de fe mormona, era muy sano, pues no consumían alimentos procesados, no bebían alcohol o fumaban cigarros. No obstante, un estudio llevado a cabo por las autoridades sanitarias de aquel país arrojó que los niveles de cáncer eran 5 veces más altos que el resto de la población de los Estados Unidos. Esta película y la muerte de casi todo su elenco fue un fantasma que perseguiría a Howard Hughes por el resto de su vida, pues a pesar de su gran inteligencia y perspicacia, no pudo vislumbrar lo que sucedería al filmar en esta locación. Irónicamente, y quizá como una autoprofecía no intencionada, una de las frases mostradas en los avances de esta película decía: "Nunca antes una película ha respirado tanto fuego, drama y poder". Cierro la cita. Hughes comenzaría una fuerte campaña en contra de las pruebas nucleares, incluso ofreciendo millones de dólares a los altos funcionarios estadounidenses, incluyendo 2 presidentes, en un intento de que estas pruebas se detuvieran. Este sería el último proyecto cinematográfico de Hughes, así como el cierre definitivo de su compañía productora de cine. Hughes quedaría tan impactado por esto que gastó $12 millones comprando todas las copias de su película en un intento para que nadie más pudiera verla. Esto hasta el año de 1979, cuando Paramount Pictures compraría los derechos de la cinta después de la muerte del magnate. Algunos sobrevivientes de la película contemplaron demandar al gobierno de los Estados Unidos acusándolo de negligencia, pues alegaban que él mismo sabía de los daños a la salud de las pruebas nucleares realizadas a flor de tierra a medio ambiente. No obstante, los sobrevivientes no vivieron por mucho tiempo para iniciar esta demanda. Además, aún no se sabe cuántos indígenas estadounidenses que participaron como extras desarrollaron cáncer y también murieron a causa de ello. Hubo quienes dudaron que el inhalar y beber polvo y agua radioactivos tuvieran algo que ver con la muerte del personal de la película. Curiosamente, estos escépticos fueron primero los científicos estadounidenses que elaboraban o recibían fondos gubernamentales. Pero la historia está ahí para demostrarnos que sí existe una relación entre la radiación y el aumento de los casos de cáncer en la población general. Por ejemplo, para no ir tan lejos, en nuestro país, 2 grandes incidentes: la leche radioactiva importada criminalmente por Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, y que se dio a los niños y niñas de México durante finales de la década de los años 80, así como las varillas radioactivas con las que se construyeron varios edificios de interés social en todo el país, producto de una negligencia en la inspección gubernamental de importación de un equipo médico radioactivo que a la postre fue robado y que contaminó gran material de construcción, muestran que a partir de entonces los casos de cáncer en México se dispararon como nunca antes lo habían hecho. El gobierno de México dice que fue casualidad, pero los números no mienten. En Estados Unidos, el gobierno de aquel país también dice que la muerte del personal fue una casualidad. Parece que en realidad la única casualidad es que ambos gobiernos nos mienten. Los culpables en los Estados Unidos de este incidente, que destruyó la salud de Armendáriz y de incontable número de personas, seguramente ya no están con nosotros. Los culpables de los incidentes radioactivos en México, y que aún pagaremos por generaciones por venir, aún están con nosotros, gozando de buena salud, fortuna e incluso aún laborando en el gobierno federal. Y aunque la justicia humana quizá nunca llegue, al final de esta vida hay un rincón muy especial en lo más oscuro del más allá esperando a los responsables, pues aunque la misericordia del universo sea infinita, también se tienen que enmendar los males. Y aunque algunos quizá dirán que esto es consuelo de tontos, en realidad es una justicia que va más allá de nuestra comprensión, pero de que existe, existe. La tumba de Armendáriz se encuentra en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, entre los actores Domingo Soler y Miguel Torruco,
Su loza, en ocasiones un tanto abandonada y descuidada, yace ahí, como testigo de la historia de este gran actor. Armendáriz sería mucho más que una estrella de cine, pues a través de sus interpretaciones de pescadores, campesinos, indígenas, aventureros, etc., es decir, gente del pueblo, representaría las cualidades y esencia misma del hombre mexicano, y que son su nobleza, sacrificio y buen sentido del humor. Y aunque su vida se apagó tempranamente, vivió plenamente. Por supuesto, lloró y sufrió, pero también gozó, triunfó y vio muchos de sus sueños convertirse en realidad. Armendáriz aún sigue presente y su obra jamás morirá, pues cada vez que veamos y disfrutemos sus películas, por un momento estaremos ahí con él, a través de nuestra mente y corazón.